esa esencia. Jesús le encantaba pasar desapercibido. Tanto es así que muchos sabéis que en las casas esenias siempre había 2 platos en la mesa y 2 camas vacías por si alguien venía a pedir hospedaje. Siempre. Era una costumbre. 2 platos en la mesa por si venía alguien a comer y 2 camas. Bien, pues Jesús le encantaba desaparecer en según qué épocas, ir de incógnito e ir a comer a una casa, estar allí un día, volver a irse sin decir quién era, y le gustaba pasar desapercibido para ver cómo le recibían de alguna manera. Entonces muchos esenios han tenido a Jesús en su casa comiendo o durmiendo y ni se han enterado, ¿de acuerdo? También era muy dado a romper los momentos solemnes, no le gustaban. O sea, imaginemos que ahora estuviera aquí el Maestro Jesús en el púlpito dando un mensaje, que los mensajes que daba aquí eran muy potentes, y de repente se arranca a bailar para romper el momento. Eso les sacaba de quicio al Sanedrín y a todos los seres, y a los rabís serios que decían que eso era algo que no se podía permitir, que era una cosa que era un sacrilegio, ¿no? Le gustaba llevar siempre las lecciones al último extremo, o sea, esperaba a tirar de la cuerda para dar la lección, sobre todo ya que estamos en casa de Pedro. Pedro era el que más caía en esas trampas, ¿no? Porque era el más lanzado, el que no se podía callar las cosas, y era el que le decía a Jesús, pues esto no está bien, porque haces esto, porque haces lo otro. Entonces Jesús siempre iba a esperar que llegara al máximo de la cuerda para dar la enseñanza. Le gustaba mucho el hecho de, llega hasta el límite, porque cuando más esperes, mejor será la enseñanza que estés dando, ¿no? Entonces, si Pedro le criticaba porque en día de sábado bebía vino y tomaba carne, pues esperaba casi al acabar la comida para darle luego la enseñanza, ¿no? O cuando pasaba por delante de un mendigo que estaba enfermo y no lo curaba Jesús, pues esperaba hasta el final para decirle el por qué no lo hacía. Entonces, claro, de alguna manera, de aquí salió todo el equipo esenio que luego saltó a la historia. Pero una reflexión muy importante, si no queremos perder de vista esto siendo como algo histórico. Estos personajes que estoy describiendo eran gente normal, no eran protagonistas de nada. Eran gente normal que creyeron en la causa de Jesús y que la apoyaron, y que luego el tiempo, a través del tiempo, han ido perdurando sus personalidades y sus nombres, pero no lo hacían con afán de notoriedad, no lo hacían con un afán de decir, pasaré a la historia como Jacobea o como tal. No, ¿entendéis? Si no perdemos un poco el sentido. Eran gente normal y corriente que creían en la causa y lo apoyaron porque veían que lo que estaba diciendo eran verdades como puños. No había otra cosa más. Eran gente que de toda la gente que había, eran las que más captaban las palabras de Jesús y sobre todo sentían su energía y lo apoyaban. Excepto los 4, 5 o 6 personajes que venían a arroparlo ya fuerte, los demás fueron actores secundarios que llenaron una historia y que apoyaron a Jesús, y gente que ni la conocemos y que sin ella no hubiera podido dar el mensaje a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús iba a Jerusalén, imaginemos que aquí estamos todos acordando que dentro de una semana, porque vienen las fiestas de la Pascua, Jesús tiene que ir a Jerusalén y tiene que entrar sin ser visto. Cuando se dice Jesús va a Jerusalén, es alerta máxima. Se ponen toda la comunidad esenia en guardia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, hay gente, tú y tú vais a ir de tal camino y vais a ver si para mañana que pasará Jesús está despejado o hay policía secreta del Sanedrín. Tú y tú iréis a tal sitio. Tú y tú iréis, y se iba haciendo una estructura para proteger el camino de Jesús, de una forma discreta. Cuando se llegaba a Jerusalén, que cuando lleguemos veréis que está todo amurallado y se puede entrar por varias puertas, hay varias puertas para entrar. Cuando se iba a Jerusalén y iba Jesús, aquello era alerta máxima. En cada puerta había un esenio, evidentemente no de blanco, cubierto con capa castaño para pasar desapercibido, y allí informaba de las entradas y salidas, si había vigilancia, si no había vigilancia. 3 días antes ya estaban todos colocados en las puertas para ver qué pasaba, y si había chivatazos, si no había chivatazos. Entonces, el día que entraba Jesús, entraban
grupos de esenios por diferentes puertas para probar qué pasaba. Y Jesús nunca entraba ni en los grupos del principio ni en los grupos del final. Siempre iba en el grupo del medio. ¿Vale? Eso era una máxima esenia, se sabía. Jesús no va a entrar ni el último ni el primero, va a entrar en el medio. Y entonces entraban 8 o 10, entre ellos Jesús, y entraban por una de las puertas. En ese momento ya la esperaban los que tenían decidido dónde ir a instalarlo, dónde iba a dar la reunión, con quién. O sea, fijaros que era una estructura bastante grande. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente la comunidad esenia estaba trabajando volcada para Jesús y para Juan el Bautista, para los dos. ¿El objetivo cuál era? Que ellos tenían que hacer o acabar la misión que habían venido a acabar. Luego ya veremos más adelante por qué Juan el Bautista acaba como acaba y Jesús acaba como acaba. Eso lo explicaremos más adelante. Pero que realmente todo estaba escrito y todo estaba preparado de esa manera, tal como tenía que ocurrir y que ocurrió. O sea, no hubo nada que fallase, aunque aparentemente falló. Todo estaba preparado, había una agenda para que todo ocurriera de esta manera, para causar una reacción causa y efecto que atravesara tiempo y espacio. Pues claro, luego vienen los estereotipos, ¿no? Pues la Santa Cena con los 12, el traidor que es Judas, luego el Pedro que lo niega, pero luego ya veremos que los apóstoles, cada uno tiene su personalidad, y nos daremos cuenta muchas veces que las cosas no son lo que parecen, y que muchas veces nos cuentan cosas que no lo son, porque en la vida de Jesús hay muchas mentiras, muchísimas, tantas mentiras que nos pueden sorprender, ¿no? Por ejemplo, cuando se cuenta que Jesús entra al templo y tira los puestos de los mercaderes. ¿Tú has visto algún maestro agresivo? Pero había que tirar un poquito del hilo para desprestigiar a Jesús. ¿Cómo? En un ataque de ira, ¿de acuerdo? Otro momento en que Jesús se le desprestigia es con la última frase, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Luego nos daremos cuenta que no. Cuando en Getsemaní os cuente lo que pasa en Getsemaní, pues os daréis cuenta que no tiene pies ni cabeza lo que están diciendo, ¿no? Muchas cosas que se le atribuyen a Jesús que no hizo, y muchas cosas que no se atribuyen y que hizo, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, durante 11 años estuvo reformando escuelas, construyendo a casa a pobres, y todo eso con el dinero de la comunidad esenia. Simplemente, ¿qué hacía? Imaginaros que llega Jesús a Cafarnaúm, ¿no? Y dice, ostras, mira, ha habido un hundimiento de la escuela, muy bien. Simonides, dinero para la escuela. Jesús no tocaba un talento, pero Simonides, que era el que se encargaba, de cada talento que entraba en las arcas, creaba 2. O sea, de cada vez que gastaban más dinero, tenían más. Todo y eso que mucha gente no lo sabe, mucha gente de la alta sociedad, lo que hacían era dar dinero a la causa de Jesús. Por ejemplo, había un jefe tuareg, se llamaba Príncipe Judá, que tenía 5.000 tuaregs a su cargo, que estaba dando dinero a la causa. Que incluso le dijo en un momento, aquí en Cafarnaúm, le dijo, si tú quieres, yo pongo a tu disposición 5.000 tuaregs, entramos en Jerusalén y te coronas el Mesías. Y dice, estoy hablando de amor y de paz, y vamos a entrar a Jerusalén con 5.000 tuaregs para dar un golpe de Estado. O sea, cosas como estas. Este príncipe Judá estuvo a los pies de la cruz esperando una señal de Jesús para bajarlo de la cruz. ¿No la recibió? ¿Entendéis? Entonces, lo que os quiero decir es que la historia que tenéis en la mente de la película que os han contado es una película que muchas veces no corresponde a la realidad. ¿De acuerdo? Más adelante veremos, por ejemplo, la explicación del por qué todo va tan rápido. ¿Por qué Jesús lo detienen, lo juzgan y lo crucifican tan rápidamente? Hay una explicación. Que pasa que no es el momento ni es el lugar. El lugar es que sintáis que aquí se inició todo. Aquí, con 19 añitos, el Maestro Jesús instaura la Santa Alianza. La Santa Alianza después deriva en el movimiento cristiano y después deriva en la Iglesia Católica.